Taller de Gaites Alberto Fernández patrocina Viva el Valle. Bueno, Pau, a ver, quiero que me cuentes un poquitín, a ver cómo te defines o cómo te describes, porque bueno, yo conozco un poquitín a ti, pero ¿cómo te describes tú a ti mismo? A ver, la manera formal de describirme sería, yo soy Pau Santirso, profesor de baile tradicional asturiano y de pandereta. Pero bueno, en realidad, como yo me definiría, sería como folichero. Bueno, porque allá donde haya, guapo, ¿no? Claro, allá donde hay una gaita, una pandereta, sidra, buen ambiente, allá estoy yo. Así me definiría, vamos. Bueno, y a ver, quiero que me cuentes un poquitín, a ver, por los tus inicios en el folclore hasta... Que me hagas un poco un percorrido, ¿no? Desde los tus inicios hasta... Muy bien, bueno, llevo bastante extenso, ¿eh? Bueno, da igual. Yo faigo ahora 45 años y llevo desde... ¿Tantos son? Sí, llevo desde... Callao, no son tantos. La edad está aquí, siempre lo digo yo que la edad está aquí. Que llevo desde los 16 años bailando. Empecé tarde, no empecé de guaje. Bueno, tengo que decir que yo entamé a los 16 también. Ah, sí, pues mira, pues sí, yo entamé ahí a los 16 y entamé a bailar en el grupo del pueblo, de mi pueblo, de San Esteban de las Cruces. Que ya era una escisión, o bueno, la profesora venía del grupo Jovellanos de Xixón. ¿De aquí de Xixón? Sí, de un grupo de sección femenina. Y yo entamé allí en el pueblo con la pandilla del pueblo, que no sabíamos lo que era, venga, vamos para allá, que vamos todos juntos. Y fui aprendiendo, fue gustándome muchísimo. Y después de esa etapa, la primera etapa, que fue muy guapa, donde ya sabes que la indumentaria y el folclore era de sección femenina. Sí, era... bueno, totalmente diferente a lo que estás haciendo hoy en día, ¿no? Ahí está, porque bueno, va rascando un poquillín y luego va gustando ahí otra cosa, ¿no? Va intentando sentir cómo es la tradición en realidad, ¿no? Entonces, de ahí pasé a la Andecha Folclore d'Ubieu. Ahí fue totalmente un cambio. Un giro de 180 grados. Radical. Y ahí fue donde realmente aprendí lo que era la tradición, lo que son los informantes, de dónde viene la música tradicional, de quién viene, quién mantiene esa cultura, ¿no? Que lleva la pandereta, que lleva el baile. Y por la Andecha estuve unos cuantos años. Y después, fíjate qué curioso fue que después de estar muchos años en Andecha y ya me fui formando, luego pasé a la escuela municipal de Manolo Quirós, de D'Ubieu. D'Ubieu, sí. Y una vez que estaba allí, el grupo donde yo había entamado, la profesora marchó, sí, me llamó para ser el profesor y el director. Sí, fue bastante emocionante. Ese grupo se... ¿Otro giro de 180 grados? Bueno, totalmente. Entonces empecé a dar clase, fue otra decisión. Pusieronse el nombre de Xeitu, ya llevamos ya 20 años y nada, fue bastante curioso. Bueno, por medio hubo un montón de viajes, de colaboraciones con grupos, con artistas, con millones de historias. Eso hay que decir que yo creo que es lo más guapo, ¿no? Los viajes de los grupos, ¿o qué? Pues sí. Hombre, aquí gente que viaja y es lo más guapo porque dedica sus vacaciones a pasarlo bien con los amigos. Yo ahora que ya voy a trabajar y yo soy el polimalo, ¿no? Cuando vamos a actuar y hay que desfilar y hay que quedar hasta ahora, hay que vestirse, hay que ensayar y entonces bueno, yo me lo paso pipa, pero cambia un poco el color, pero cambia un poquillín, ya sé que yo soy muy puntilloso. A ver, estás comentándome que entamaste en la sección femenina, ¿no? Y ahora estás en uno de esos giros de 180 grados en lo tradicional. ¿Cómo valores tú de esos grupos que están hoy en día o que lo hicieron o que están en ello, que lo van a hacer, esa transformación de la sección femenina hacia el baile tradicional? Bueno, empezando por los bailes, ¿no? Y continuando por la indumentaria y por... Fíjate, no... Por todo lo que conlleva. Yo voy a aportar mi opinión. Claro. Hay grupos que hieren de la sección femenina y que van cambiando, y que están cambiando y que ya llegan a un apartado más tradicional. Hay otros que no quieren cambiar. Bueno, y es totalmente respetable. Es más, yo hasta lo apoyo, en el sentido de que formen parte de la nuestra historia. De la sociedad, claro. Siempre y cuando deberían de saber lo que es un grupo de sección femenina, de coreografías, de tradición dirigida, como lo queramos llamar, o lo que sería la tradición. Pero también los grupos tradicionales también tenemos un apartado de coreografía, tenemos un apartado de colocación, de disciplina, recreamos siempre otra situación, pero tenemos ese punto de llevarlo a un escenario también. Claro. Entonces, ya totalmente respetable y lo que te digo, forma parte de la nuestra historia. O sea, está marcado. Sí. Claro. Bueno, Pau, pues muchísimas gracias. Y ahora, si quieres, déjate cantar una, ¿o qué? Que seguro pues que lo más te presta, ¿o qué? Pues sí, lo que más me presta es cantar, tocar y bailar. Pues eso, vamos a ello. Vamos a ello. Sé cantar y sé bailar, sé cantar y sé bailar, sé tocar la pandereta y quien se case conmigo lleva música completa. Ole vida mía,
música completa. Ahí está. Ahí va. Muy bien.